Hola, bienvenidos al podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. Yo soy Majo Narea, tu Majo Nutri favorita, y en este tercer capítulo me gustaría seguir hablando acerca de las mentiras que existen en torno a la nutrición y la salud, y también del amor. Vimos en el capítulo anterior un poco acerca de las principales mentiras que existen en la nutrición y las personalidades de quienes emiten este tipo de mentiras. Y siento que la forma de poder identificar si una persona es confiable tiene que ver con identificar qué tanto amor emite esta persona con su comportamiento. Ahora, hablamos de las principales mentiras acerca de la nutrición también, como los chantas clásicos que son del tipo: yo tenía una vida muy triste, ¿sabes? Hasta que descubrí el batido Super Life y no solo derretí mi grasa, sino también mi mala suerte. O también los que yo encuentro que son peores todavía, como tipo gurú chanta, que es como: no puedes bajar de peso si sanas tus emociones. ¡Cum! Hay un gongo, algo así. Y es como que si bajar de peso pudiera lograrse rezando o haciendo ayunos. O no sé, un montón de técnicas que al final, si uno lo analiza desde un punto de vista más realista, es todo lo mismo. Todo tiene que ver con formas agresivas de lograr una restricción calórica. En el fondo, de comer menos o aumentar el metabolismo a través de la actividad física, o peor todavía, a través de fármacos que pueden haber dentro de estos productos, o directamente fármacos. Y pienso que todo esto es charlatanería pura, porque desde mi perspectiva, al final lo único verdadero, lo único real, tiene que ver con la conciencia, la coherencia y la aceptación de la realidad. Para mí, personalmente, estos son los principios por los que uno debería regirse para vivir una vida saludable, que es lo que nos convoca finalmente. La conciencia, la coherencia y la aceptación de la realidad. Y cuando hablo de conciencia, me refiero a identificar eso que sentimos y que pensamos y lo que queremos, y poder determinar de qué forma podemos llegar a eso y cuáles son los límites. La coherencia tiene que ver con que cuando identificamos cuál es la estrategia para alcanzar eso que queremos, si nuestras acciones están hablando de eso que queremos. Y la aceptación de la realidad tiene que ver con saber cuáles son los límites finalmente de cada uno para poder lograr eso que queremos. Y metiéndonos un poco como en este tema más místico, más espiritual, porque al final hablamos del amor y el amor es algo que sentimos, pero no es algo concreto, no es algo real, no es algo físico. Quisiera retomar el tema de los atributos del amor. Y bueno, siempre hablo del amor porque para mí, al final del día, lo único que tiene valor es el amor, a pesar de que sea un intangible. Aún así, para mí, siento que es el recurso más valioso. Y también nos sirve para identificar el valor de una persona, porque finalmente nos vamos a dar cuenta que el valor de una persona tiene que ver con su capacidad de emitir amor. Y bueno, entrando ya en materia, el primer atributo del amor es la conexión. Y cuando hablo de conexión, me refiero primero a estar conectado con uno mismo para poder identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos. Y ese sería el primer atributo con el que nosotros debemos, valga la redundancia, conectar con nosotros mismos para identificar qué necesitamos, de forma trascendente, a nivel de alma, y saber dárnoslo con acciones. Y claro, digo a nivel de alma
como qué necesitamos a nivel de alma, pero por ejemplo podemos necesitar bienestar físico para que nos sintamos bien de forma trascendente. Y eso, que es algo intangible, se puede lograr de una forma concreta, que tiene que ver con una alimentación que nos haga sentir bien, que nos brinde suficiente energía para hacer las tareas que necesitamos en el día a día. Y cuando hablo de conexión también, y aprendemos a darnos a nosotros mismos lo que necesitamos para nuestra felicidad trascendente, también podemos entender y conectar con otros. Y en el fondo quiero decir eso porque el primer atributo del amor, que es la conexión, al mismo tiempo también es la empatía. Entonces, cuando yo entiendo cómo se siente el amor, el bienestar, la felicidad en mí mismo, puedo tener empatía por otra persona y saber qué es lo que esa persona puede necesitar. O por último, si esa persona me transmite lo que necesita, yo poder entenderlo y poder brindárselo desde la empatía, porque conecto con esa otra persona así como también conecto conmigo mismo. Y cuando analizamos a las personas con las cuales nos podemos relacionar, creo que es importante en el tema de identificar las red flags o las banderas rojas, es que esa persona demuestre con sus acciones, y no con lo que dice, ojo, con sus acciones, con su comportamiento, que está conectado consigo mismo y también con los demás, que los demás le importan verdaderamente. Y que si esa persona se da cuenta que se equivocó, por ejemplo, tenga la suficiente empatía para pedir disculpas y en la medida que pueda reparar ese daño que le pudo haber provocado un otro, obviamente, si hablamos desde la empatía, desde una forma no intencional. Y lo menciono porque las personas que generalmente son charlatanes, nos podemos dar cuenta que ellos no tienen empatía realmente. La palabra que sería el antónimo de empatía es expatía, y es la incapacidad de conectar con los demás. Entonces, por eso vemos en este tipo de personalidades, que la psicología llamaría narcisistas, que no son capaces de conectar con los demás y que realmente el otro no les importa. Incluso que son capaces de causar daño de forma deliberada y eso no les genera ninguna culpa en absoluto. Entonces, claro, para las personas que tenemos una personalidad más empática, nos puede parecer chocante, pero también a mí me parece importante, cuando les mencioné que quería dar información que tenía que ver justamente con la pérdida de la inocencia y la pérdida de la ignorancia, hablar acerca de esta realidad, de que estas personas sí existen y son más comunes de lo que uno cree. Entonces, bueno, volviendo como a la otra cara de la moneda, es importante que tengamos en cuenta que desde un punto de vista espiritual, las cosas deben repararse de la misma forma en que se rompieron. Y si lo llevamos esto a un ejemplo concreto, por ejemplo, si una persona rompió una relación con sus palabras, la forma de reparar esa relación, por ejemplo, que se rompió, sería disculpándose acerca de sus palabras y emitiendo las palabras correctas que debieron haberse dicho en ese conflicto de dolor. Y así es como ese conflicto se repararía, porque vuelvo a mencionarlo, las cosas deben repararse de la misma forma en que se rompieron. Y por eso es que no funciona cuando, no sé, un ejemplo, una pelea en una relación de pareja, el hombre, que es como lo más típico, después de la discusión llega con flores. Es como, no es coherente, no me golpeaste con las flores. No se repara con flores, se repara hablando acerca de lo que pasó y corrigiendo eso que pasó. Si lo analizamos desde otro punto de vista, la forma en que se puede reparar, por ejemplo, una relación si es que hubo algún comportamiento más bien agresivo o incluso abusivo, sería
el mismo procedimiento, identificarlo y cambiar el comportamiento. Ahora, yo sé que estoy hablando de un tema muy difícil, porque también desde, como lo decía, la otra cara de la moneda, desde la víctima, por decirlo de alguna forma, porque, vuelvo a repetirlo, yo sí creo que existen las víctimas. No es cierto eso que dicen desde el paradigma espiritual, que nadie te hace nada. No es real, sí existen depredadores en la raza humana. Pero sí depende de uno cuántas veces es vulnerable para ser víctima. Creo que es importante ir tomando conciencia acerca de estas cosas que voy diciendo. Y como les decía, si en este caso la persona es un charlatán y te estafó con algún producto o qué sé yo, con un servicio, lo correcto para esa persona sería que reconociera el error y retribuir el daño. Pero como les decía, en cualquiera de estos 3 ejemplos que les mencionaba, desde la otra cara de la moneda, también uno tiene que darse cuenta si la otra persona es capaz de darse cuenta, de reconocer su error y capaz de repararlo. Porque también hay muchas cosas que se rompen y se rompen para siempre. Y por eso digo, es importante que vayamos tomando conciencia acerca de esto, porque está en uno cuántas veces también permite que sea roto. No sé si me explico. A eso me refiero con el victimismo. Creo que el victimismo tiene que ver con negar la realidad de que me rompieron y exponerse de nuevo al daño. Y por eso sí es bueno reconocerse que uno ha sido víctima, porque solo si uno reconoce y acepta esa realidad que causa dolor, puede tomar la acción que es coherente de decir como, bueno, he sido víctima y esta otra persona no es capaz de reconocer el daño, entonces esto está roto y pongo un límite y me hago a un lado. Eso sería lo coherente. Y bueno, por la otra parte está todo el tema de la aceptación del dolor y de sentirlo, pero creo que eso lo podríamos conversar más adelante. Volviendo al checklist del amor, como les decía, el primer atributo del amor que uno tiene que desarrollar, analizar y darse cuenta es la conexión o la empatía, porque la conexión es con uno mismo y la empatía es con los demás, y darse cuenta si las otras personas pueden desarrollar la empatía o no. Y obviamente si me doy cuenta que la otra persona no tiene empatía, quizás no me conviene estar ahí. Y ojo, darse cuenta de cómo la persona actúa con uno mismo o con los demás, porque las palabras dan para mucho. Generalmente, de hecho, los charlatanes tienen unos discursos de amor que podrían ser dignos de un Nobel de la Paz, pero después los ves cómo se comportan en su casa, con sus empleados, con sus colegas, o incluso cuando van a comer y quizás con el mesero. Y ahí es cuando uno realmente se da cuenta en las pequeñas cosas qué son las personas, porque al final las personas son lo que hacen. Y por eso hablo de emitir amor con el comportamiento. El segundo atributo del amor es la bondad, que también puede ser entendido como la misericordia o también como la atención, si uno lo ve de forma más simple. Y como les decía, cuánto uno se da atención a sí mismo y cuánto uno le da atención a los demás. Ahora, este atributo del amor no trabaja solo, trabaja con el tercer atributo del amor, que es los límites o el respeto. Y digo que trabajan juntos porque también el exceso de atención, el exceso de bondad o misericordia no nos hace bien, ni con uno mismo ni con los demás. Si uno lo lleva a un punto de vista más concreto o a un ejemplo más concreto, siempre lo pienso en el tema de la alimentación, porque, bueno, hemos estado hablando acerca de la alimentación saludable, que es la que favorece la salud, pero si uno se pone un poquito más concreto, uno siempre habla del equilibrio, de la armonía en la alimentación. Por ejemplo, puede ser que sintamos en algún momento el deseo de comer algún alimento que sea más rico en azúcares, más rico en grasa,
y se estaría expresando el atributo de la bondad o de la atención o de la misericordia cuando uno se lo da a sí mismo. Pero darse eso que es alto en grasa y alto en azúcares, que no es malo en sí mismo, pero si me lo doy a mí mismo desde el exceso de bondad, sin medida, sin límites, sí tiene un efecto que me va a hacer daño en el largo plazo. Por eso me quiero detener en este análisis, porque creo que es importante. Por ejemplo, también pasa en las relaciones de familia, de pareja, de amigos. El exceso de atención acerca de la otra persona inevitablemente va a hacer que me deje de dar atención a mí mismo. Entonces, por eso digo, siempre tiene que ir esto con los límites, y cuando estos dos van juntos, la bondad o la misericordia con los límites o con el respeto, es que se da la armonía. Y digo esto que en el fondo parece tan obvio, pero a la vez sí puede ser muy confuso, porque muchas veces también ocurre como el exceso de, comillas, misericordia, sí causa un daño. El dar sin medida, sin límites, por ejemplo, puede ocurrir en los casos de abuso económico que a veces pasa en las parejas, como cuando hay una parte que le da al otro absolutamente todo, le está quitando la posibilidad al otro de aprender a ganarse las cosas por sí mismo. Entonces, por eso digo, claro, el exceso de este atributo del amor, al final no es amor, si lo pensamos. Por eso es que tiene que ir junto con el respeto. La bondad no opera por sí sola, la misericordia no opera por sí sola. Y es más, también nos podemos dar cuenta, en el caso del análisis de la personalidad de los charlatanes, que muchas veces pueden usar esta estrategia de dar mucho para controlar a la otra persona. De hecho, yo pienso personalmente que alguien que te da mucho atención, dinero, cariño, cosas sin límites, sin respeto, probablemente esté buscando obtener algo de ti en el largo plazo. Mínimo, controlarte. Porque es una estrategia. Si uno lo piensa, quizás algunas personas ni siquiera lo hacen de forma muy consciente. Pero sí se logra eso, porque justamente cuando una persona da mucho, sin medidas, sin límites, la otra persona baja las defensas y se desarrolla lo que sería como el exceso de confianza. Y ahí se crea un velo, que es de distorsionar la realidad. Entonces, como les mencionaba, muchas veces las personalidades narcisistas utilizan esta estrategia y se muestran de una forma, en un principio, que tiene que ver con el exceso de bondad, y después empiezan a tener comportamientos abusivos, de falta de respeto. Porque en un principio, de alguna forma, sí te faltaron el respeto, pero en nombre del amor, que es lo más confuso de todo. Como te di tanto sin límites, que eso implicó una falta de respeto. Y luego, como ya te falté el respeto con cariño, si yo tengo una mala actitud, la otra persona lo va a perdonar porque él no es así, o él no se mostró así al principio. Entonces, por eso digo que crea este velo que distorsiona la realidad y es muy peligroso. Por otra parte, como les decía, si nos vamos al segundo atributo del amor, que son los límites y que son el respeto, también desde un punto de vista espiritual se conoce como el juicio. Y si está uno muy inclinado hacia el juicio, también es una falta de misericordia. Por ejemplo, una falta de bondad, una alimentación demasiado restrictiva. Hay un trastorno alimentario que se llama ortorexia, que sería el ejemplo perfecto de esto, que es como el comer demasiado perfecto. Eso es un exceso de juicio, que como no va acompañado de la misericordia, también al final es falta de amor. Pero por eso digo, es como el atributo del amor, pero en su polaridad oscura, que se expresa de una forma exacerbada y no está en equilibrio con los otros atributos. Entonces al final logra el efecto contrario. No sé si se va entendiendo.
Y por eso aprovecho de decir nuevamente que abro este espacio para que se comuniquen conmigo y me puedan contar sus dudas, sus casos, y que eventualmente podamos venir a conversarlos aquí en este espacio. Pero volviendo al tema, la misericordia siempre tiene que trabajar con el respeto para que se dé la armonía. Y ahí, en ese momento, estas luces, que son los atributos del amor, se están emitiendo. Entonces, finalmente, el análisis que debemos hacer es que si la persona, ya sea uno mismo o un otro, es capaz de dar en su justa medida. Porque el dar sin discernimiento de qué es lo que uno verdaderamente necesita o de cuánto el otro necesita, ya sea porque lo percibe o porque el otro se lo dice, es lo que expresa la armonía. Y cuando no es así, se puede prestar para manipulación, como les decía. Bueno, resulta que estuve pensando acerca de este tema, de cuando es una red flag, que una persona te dé de forma irracional, sin medida, y que eso probablemente ocurre porque, como les decía, esa persona esté buscando obtener algo de la víctima más adelante, y muchas veces se da como una inversión. Y bueno, les hablaba que había visto la película de El Lobo de Wall Street, y después me apareció como el documental de, me imagino, la persona real en quien se inspiró este personaje. Y bueno, tenía una empresa en Wall Street aparentemente muy exitosa, que generaba muchas ganancias y les daba mucho dinero a sus empleados. Yo decía, aquí se ve muy claramente que es una red flag y que al final era todo mentira. Y es loco porque, bueno, a veces las mentiras pueden durar mucho tiempo. La estafa que mantuvo este personaje duró aproximadamente 40 años y fue a vista de todo el mundo. Y a eso voy. Tarde o temprano, claro, las fachadas se caen, pero ¿qué pasa todo ese tiempo que se mantuvieron en pie? Bueno, hablando de este caso en particular, solo como comentario, hubieron pocas personas que no cayeron, y era justamente porque veían que lo que esta empresa promocionaba en términos de marketing no era realista. Lo que esta empresa prometía en términos de ganancias económicas, estamos hablando de una empresa que eran corredores de acciones. Entonces, claro, solo los entendidos decían, esto no es posible. Y fueron los que no cayeron, pero hubo otra gran parte de gente que realmente no les importaba si eso era real o no, como veían el dinero y era todo lo que les importaba y no hacían preguntas y bueno, creo que por eso el fraude duró tanto tiempo. Finalmente igual cayó, pero duró mucho tiempo. Bueno, y quisiera mencionar también otro caso muy polémico de cuando a uno le faltan el respeto en nombre del amor, que fue también como lo que pasó con el Dalai Lama. Muy polémico. Y eso nos hace reflexionar finalmente que el verdadero dar siempre es con límites. El verdadero dar tiene que ser con discernimiento, con respeto, con conciencia de la otra persona, sin emitir con el comportamiento abuso de poder. Bueno, y cuando la bondad con el respeto se emiten en perfecta armonía, entonces el amor brilla, por decirlo de alguna forma. Por el caso contrario, cuando hay un desequilibrio entre la bondad y el respeto, o la misericordia y los límites, se expresa el conflicto. Al final, el conflicto es la prueba de que existe un desequilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Eso me hace recordar mucho esta frase de atención a lo que uno recibe.
la atención a lo que uno recibe es el discernimiento. Si los empleados de este personaje de Wall Street hubiesen puesto atención a lo que estaban recibiendo, quizás pudieron haber tomado las acciones correctas para poder haber tomado otro camino, otra decisión, otra forma de ganarse la vida. Ahora, paréntesis, también en este caso, este personaje se aseguraba de contratar a personas que tuvieran poca experiencia, que fueran jóvenes y que no tuvieran carreras profesionales para maniobrar la empresa del fraude, lo cual me hace recordar acerca de que la ignorancia y la inocencia es lo que nos hace vulnerables al mal. Y a veces incluso la necesidad, como dicen, la necesidad se viste de hereje. Y en el caso, como les decía, de los manipuladores, lamentablemente puede ser que el conflicto se manifieste demasiado tarde en la víctima, porque esto de el dar sin límites da un efecto como de anestesia. Y es cosa de imaginárselo, claro. Quizás si soy una persona muy joven y de repente entro a un trabajo en donde estoy recibiendo mucho dinero, no entiendo bien de qué se trata, pero me estoy sintiendo bien, que es lo que hace el exceso de bondad de alguna forma, que en el fondo no es exceso de bondad finalmente, es control. Eso es lo que quiero decir. Y a nivel bioquímico tiene que ver con el exceso de secreción de dopamina finalmente. Y eso también es una herramienta que el manipulador narcisista sabe muy bien. Bueno, en la bibliografía acerca de narcisismo se habla en las relaciones de pareja del love bombing, que es como esto que le llaman bombardeo de amor. Y es que recurren a estas estrategias de dar demasiado porque crean en el cerebro de la víctima una hipersecreción de dopamina, es decir, un exceso de placer. Entonces es una forma realmente muy efectiva de manipular, porque es una manipulación que llega hasta nivel bioquímico y al mismo tiempo claramente es muy peligroso. Y bueno, lo que hace más difícil todo este escenario dramático que estoy transmitiendo, esta fachada del crimen, de la manipulación, es la gran capacidad que tienen estos personajes de actuar. De actuar, de que todo está bien, de no tener culpa y no tener remordimientos, de no tener vergüenza, de no expresar la empatía finalmente. Y eso se da porque están claramente desconectados de sí mismos, y como están desconectados de sí mismos, no están conectados con los demás. Aquí la gran reflexión más profunda es que, claro, podemos ver que estos personajes son, comillas, aparentemente exitosos, pero finalmente ¿lograrán ser felices? Yo creo que esa es la pregunta. Bueno, y a nivel bioquímico, como les hablaba un poquito de esto, la felicidad tiene que ver con la expresión de serotonina. Y la felicidad es como esta sensación de bienestar, pero que es constante. Y la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, se caracteriza porque da como pics de bienestar, pero que se van desvaneciendo porque son solo pics, por decirlo de alguna forma. Entonces ocurre que finalmente las personalidades manipuladoras narcisistas tienen mucho que ver también con la adicción, porque esto que les estoy describiendo, el exceso del estímulo, de la secreción de dopamina, es lo que es factor de riesgo para producir adicción a ciertos comportamientos, a ciertas sustancias, porque no hay una base de serotonina estable. Entonces, claro, tú dices, ¿por qué la personalidad manipuladora narcisista es tan aparentemente exitoso? Y es porque probablemente estar en esa posición les produce placer, les produce dopamina, y al final eso es lo único que los mantiene de alguna forma, porque no hay algo trascendente que esté sosteniendo eso, que sería la serotonina. No sé si se explica, no sé si se entiende también lo que estoy diciendo, igual es un poco complejo, pero es mi hipótesis, es lo que analizo acerca de estas personalidades.
Pero lo que sí tenemos claro es que empatía no sienten en absoluto. De hecho, hay otra técnica que usan mucho los manipuladores que se llama gaslighting, que se basa en una obra de teatro y película que se escribió más o menos por 1930, aprox, creo que 1930, 1940. Se trata de una mujer muy adinerada y él se casa con ella por conveniencia. Entonces, están viviendo juntos y la obra de teatro se llama Gaslight porque tienen iluminación a gas. Entonces, él, que es un manipulador y que quiere quedarse con el dinero de ella, básicamente, le empieza a bajar a la luz de gas. Y ella, inocentemente, le dice: oye, ¿es mi idea o como que está más baja la luz? Y él le dice: no, la luz está muy fuerte. ¿Por qué no ves la realidad? Y lo describo de esta forma porque eso es justamente lo que pasa con los manipuladores. Es como, él sabe que la luz está más baja, pero le quiere hacer creer a la otra persona que no, y que la otra persona no está bien de su cabeza, que no está viendo bien la realidad. Y siento que eso es como lo más peligroso, es lo que les hablaba en el capítulo pasado, que el manipulador nunca tiene la culpa, nunca yo te vendí algo o yo te dije algo que no fue así. Yo sé que no fue así porque en el fondo la persona sabe que está vendiendo algo que es fraudulento. Pero no, a mí me funcionó, entonces si a ti no te funcionó, algo debes estar haciendo tú, la responsabilidad para afuera. Y hacen que la otra persona se sienta culpable. Entonces si la otra persona se mantiene en la inocencia y en la ignorancia, ese exceso de culpa que se convierte ya en una culpa tóxica, porque finalmente la persona no puede hacerse responsable de ser una víctima, solo puede ser responsable de dejar de serlo. Y la única forma en que pueda dejar de serlo es dándose cuenta que en un principio fue una víctima de mentiras, de engaños, de fraudes, de estafas. Y esa es la forma en que se resuelve la culpa tóxica, diciéndose a sí mismo o a los demás, a la persona que está en esa posición: fui víctima de un engaño. Darse cuenta del engaño y para poder salir de ahí. Y bueno, como les decía, también hacer todo el proceso del dolor es importante. Pero por sobre todo dejar en claro ahora, no negar el dolor. El proceso de sanación requiere que el dolor sea sentido. Y eso también tiene que ver con las malas noticias, cuanto antes mejor. Y bueno, pero sí algo optimista que puedo decir al respecto es que desde un punto de vista espiritual, cuando este dolor se resuelve, porque nada en el universo se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces siempre estos conflictos de dolor surgen para que la persona sea capaz de transmutar este vacío en energía y crezcan a nivel de alma. Optimistamente podemos decir que son dolores de crecimiento, pero desde un punto de vista más realista podemos decir que el dolor es real y que a veces es muy difícil de superar. Dicho esto, y ya para ir cerrando, me gustaría ir a los últimos atributos del amor. Y son, como les había dicho en otra ocasión, la perseverancia y la humildad. Y en este caso, la perseverancia es como la consecuencia natural de la misericordia o de la bondad. Uno solo puede perseverar cuando tiene suficiente amor. Y si uno lo piensa detenidamente, una relación solo se puede sostener por sí misma cuando tiene suficiente amor, que es el deseo natural de dar, de darse a sí mismo o de dar a los demás amor. Entonces por eso es importante el tema de conectar para saber cuáles son los hábitos saludables de cada persona, porque la idea de un hábito saludable es que persevere por sí solo, que a uno le nazcan las ganas de darse a sí mismo ese hábito que le hace bien y persevera justamente porque tiene suficiente amor.
pero no estoy desde mi mente controlando lo que estoy comiendo, no estoy haciendo ese proceso racional, sino que estoy sintiendo alimentarme de la forma en que me hace sentir bien. Y el otro atributo del amor, el último, que es la humildad, emana directamente del respeto. Y este es un poquito más difícil de entender, siento yo, porque en el fondo la humildad tiene que ver con la confianza justa. Y cuando les decía hace un rato que muchas veces el exceso de misericordia afectaba la confianza, porque todos estos atributos interactúan entre sí mismos. O sea, cuando falta uno se afectan todos los demás. Es una red, por eso todos estos atributos finalmente componen la gran emoción que es el amor, la gran emisión de energía que es el amor. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista metafísico, que en el fondo es físico, estoy hablando de energía. En ese sentido físico, de la física teórica. O incluso si quieres verlo desde otro punto de vista, sí se puede decir que es física cuántica. El tema es que la confianza justa, que es la humildad, emana del respeto, porque en el fondo tiene que ver con los límites, como hasta cuánto puedo dar y cuánto no, con uno mismo y con los demás. Eso es la confianza, cuando uno sabe lo que puede dar y hasta dónde llega. Por eso la confianza y la humildad emanan de los límites. Y si, claro, uno lo piensa, uno es humilde cuando sabe hasta qué punto, cuando conoce el límite. Y claro, cuando muchas veces uno no conoce el límite porque le han dado mucho, se puede dar esto de el sometimiento, que sería el exceso de confianza. Y como lo estamos analizando, sería una falta de amor. Porque en el fondo el sometimiento tiene mucho que ver con confiar más en el otro que en uno mismo. Y obviamente para emitir amor completamente es necesario tomar conciencia cuáles son los límites de cada uno y cuáles son los límites del otro. En fin, ya para ir finalizando, quería contarles que después de que vi el caso real de este personaje de Wall Street, solo como dato curioso, es que hablaban un poco de la historia de este personaje y decían que era una persona que había vivido muchos traumas en su infancia, había vivido muchas carencias. Y como les contaba en el capítulo anterior, muchas veces los conflictos de dolor hacen que nos desconectemos completamente. Como les decía, o sea, una persona que tiene mucho dolor y que no es capaz de superarlo, claro, es una persona que si uno lo analiza desde este lugar, va a ser una persona desconectada de sí misma, no sabe lo que es el amor, entonces se va a mover solo por dopamina. Y si uno lo analiza así como más místicamente, claro, sí, se puede decir que se mueve absolutamente por el ego y no por el alma, que vendría siendo la parte del amor. Y claro, para mí el alma es la serotonina. Es mi análisis al respecto. Lo que sí encuentro loco y que quizás podemos seguir discutiendo de alguna forma es que a pesar de que esta persona estaba completamente desconectada de sí misma y solo se movía por el ego, sí era capaz de ver muy claramente la realidad. Porque finalmente, claro, una persona que tiene este tipo de personalidad más narcisista, más manipuladora, es una persona que sabe perfectamente cómo se mueve el mundo y es capaz de actuar de forma coherente, pero con el dolor. Y es loco porque, como les decía, actúa coherentemente con el dolor porque esa persona está en dolor, entonces finalmente ¿cuánto dolor causó? Y no lo digo para justificarlo, porque creo que justificarlo sería agravar la falta. Es solamente para que tomemos conciencia de que esta realidad existe y que sí, hay que tener cuidado, sí hay que identificar las red flags. Y sobre todo siento como, aquí quizás me voy a poner un poco apocalíptica, pero creo que estamos en un momento del mundo en donde creo que sí están las cosas más peligrosas.
O quizás se ven más, quizás la maldad siempre ha existido. Pero hoy en día creo que con la globalización podemos hablar más de esto. Y para los que estamos desde el lado del bien, me identifico por lo menos con eso, sí generar advertencias, cuidado, para que nos cuidemos finalmente. De hecho, sí, puedo decir que el objetivo de esto es para que nos cuidemos, porque el cuidarse también es poner límites. Y la única forma de poner límites es desde el discernimiento, discernir entre el bien y el mal. Y la única forma de discernir entre el bien y el mal, que para mí el bien sería el alma y el mal sería el ego, el bien sería el altruismo y el mal sería el egoísmo, tiene que ver desde el entendimiento. El discernimiento emana directamente del entendimiento. El entendimiento es el proceso mental que estamos haciendo ahora mismo, de entender la realidad. Y solo cuando entendemos la realidad desde este nivel mental, podemos dirigir nuestra emoción, es decir, identificar qué atributo del amor no se está emitiendo en una situación en particular, en un conflicto en particular, corregirnos y crecer a nivel de alma. Así que, bueno, personalmente pienso que esa es la verdadera nutrición. Por eso estoy haciendo este podcast. Tiene que ver con nutrirse a nivel de alma, y lo único que nos nutre verdaderamente para mí tiene que ver con el amor. Al final del día no tiene que ver con cuántas verduras comiste o dejaste de comer, o si te comiste un chocolate o no, o si entrenaste o no. Tiene que ver con que si fuiste coherente contigo misma, contigo mismo, contigo misma, y si te diste amor con tus acciones, si fuiste coherente con todo lo que pensaste y sentiste en ese día, si fuiste capaz de corregirte cuando identificaste que no estabas emitiendo amor con tu comportamiento, ya sea contigo mismo o con los demás, desde la mente. Y si cambiaste tu comportamiento en función de eso para crecer o no. Eso es todo por este capítulo. Espero que les haya gustado la información, que se hayan nutrido a nivel mental, emocional, que esta información influya en su comportamiento de alguna forma. Y les dejo el espacio para que se contacten conmigo, para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales. Soy majonarea.nutrición en Instagram y en TikTok. Y también estoy en YouTube como Majonarea Nutrición, en donde pueden ver más información. Y bueno, eso, les dejo este espacio para que se puedan contactar conmigo, me hagan sus preguntas, quieran compartir conmigo sus casos, y los espero. Soy Majonarea, tu majonutri favorita, y te invito a seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como @majonarea.nutrición y en YouTube como Majonarea, en donde podrás encontrar más información acerca de mí, de mis asesorías de salud general y de nutrición. Y también puedes escribirme si quieres profundizar o incluso participar en el podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. En la grabación y edición, Cristian Miranda. ¡Te espero!